Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Rey, a los honorables ciudadanos del reino de Dios. La minuta del rey a los honorables ciudadanos del reino de Dios. Cuando laboramos al nivel que sea, pero digamos alguien que está a un nivel de supervisor o gerente en una compañía y está haciendo las cosas, a su juicio la está haciendo bien, a su juicio él es un experto en esas cosas y los resultados se ven aparentemente bien, y viene de repente un día el dueño de la compañía y prescinde de su servicio. A ese individuo se le caen los palitos de la casita, se siente con un vacío, como si se hubiera acabado el mundo, porque era algo que él no esperaba. Imagínese a alguien que tiene quizás 30 años en una compañía, 20, 15, y viene el dueño y les dice que prescinde de su servicio. Es algo un poco doloroso. Sucede que en nuestro pasaje de hoy, el Señor hace lo mismo con unas personas que ni siquiera cuenta se dan de que el Señor está prescindiendo de su servicio. Y tú puedes acompañarme en esta mañana al texto de Mateo capítulo 21, verso 28 hasta el 48. Lo voy a leer completo. Es un pasaje que probablemente tú conozcas muy bien, porque se trata de dos parábolas: la parábola de los dos hijos y la respectiva aplicación que hace de ella nuestro Señor Jesucristo, y también la parábola de los labradores malvados, y también la aplicación que de ella hace nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo amaba, estimaba, le era placentero hablar en parábola. Y recordemos que las parábolas son una figura del lenguaje que prácticamente representan una historia ficticia, y que en esa historia ficticia se quiere mostrar algo verdadero. Se usa como un símil, como un ejemplo de algo verdadero que yo quiero plantear, y se hace a modo de historia porque es un modo ameno, dulce y fácil de recordar en la comunicación, aunque en tiempo de Jesús los ilustres no sabían lo que Jesús decía con sus parábolas, y prácticamente era un misterio para ellos. Pero vamos al versículo 28 del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Verso 30. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron ellos. Ellos son los principales sacerdotes y los fariseos que estaban interrogando a Jesús, como veremos en breve, pero para que no se nos vaya el pasaje. Y verso 30 sigue diciendo: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Noten esa expresión, camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos entonces a la otra parábola que cuenta nuestro Señor Jesús en el verso 33. Dice: oíd una parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos hombres? Verso 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el verso 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y fíjense qué inteligente al final del pasaje, verso 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Cristo por profeta. Interesante, ¿no? Ese formato, esa forma de Dios quitarle a uno y darle a otro. Y ellos no tenían cuidado de lo que estaba aconteciendo aquí, porque ellos ni siquiera creían en la autoridad de Jesús. Y aunque el pueblo tenía a Cristo por profeta, los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas tenían al menos a Jesús y le tenían como un pordiosero, como un impostor y como alguien que había sido enviado en nombre de Satanás. El contexto general de nuestro pasaje es el interrogatorio que hicieron los principales sacerdotes, como quizás podréis acordaros de la semana pasada, y los fariseos, sobre la autoridad con la cual él hacía lo que hacía. ¿Se acuerdan? Vinieron ellos y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús les responde cuestionándole también, y les dice: si ustedes me responden a la pregunta que yo les voy a hacer, entonces yo también les responderé a ustedes la pregunta que ustedes me hacen. Y ellos, como se acordarán, decidieron no responderle a Cristo porque tenían una disyuntiva, tenían una dialéctica. Ambas respuestas, o cualquier respuesta que dieran, iba a ser dañino a su persona. Si decimos que Juan el Bautista hacía esas cosas en el nombre de Dios, entonces nos dirá: ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que Juan el Bautista hacía esa cosa en el nombre por los hombres, entonces nos apedrearán, porque todos ellos tenían a Juan por profeta, porque todo el pueblo creía que Juan era profeta. Lo mismo que todo el pueblo creía que Jesús era el profeta de Nazaret, como podréis acordaros de la primera sección del capítulo 21, en la entrada triunfal de Jerusalén, que todos creían que él era profeta. Así que lo que Cristo hace en ese cuestionamiento es, a resumida cuenta, que les dice: miren, lo que Juan creía de mí, lo que Juan dijo de mí, crean eso, porque ustedes tienen a Juan por profeta. Entonces, si él es un profeta autorizado de Dios, una voz de Dios, créanle a él lo que él dice de mí. Ese es en suma lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, él les responde en otro orden con estas dos parábolas y sus aplicaciones. Fíjense que en estas parábolas, ambas muy parecidas en el orden de quién es el personaje principal de la historia, y es el dueño de una viña. Tanto en la parábola de los dos hijos como en la parábola de los labradores malvados, el dueño de la viña
es el personaje principal, si pudiéramos decirlo así, del escenario de la historia. Y en esta primera parábola nosotros vemos el reino, un reino de justicia y de fe, un reino de justicia y de fe. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y al primero de ellos le dice que fuera a trabajar a su viña y el hijo le dijo que no quería, pero luego se arrepintió y fue. Y le dijo lo mismo a otro y el otro hizo totalmente lo contrario. ¿Quién de ellos hizo la voluntad de su padre? La respuesta es sencilla: el que fue, aunque no quería. Y el que no fue, aunque dijo que iría, no hizo la voluntad de su padre, no hizo lo que el padre quiso. Y Jesús aplica la parábola en el verso 31, la segunda parte, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras y las prostitutas, los pecadores irremediables, aquellos que ustedes desechan, le estaba hablando especialmente a los líderes judíos, como pueden ver en el contexto y también al final de la historia, ellos irán primero delante de vosotros, primero que ustedes, en primera fila al reino de Dios. Porque, verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Esa expresión es muy enfática en las Escrituras, el camino de la justicia de Dios. Y en el caso del Evangelio siempre apunta a oír la palabra y arrepentirse. Eso es justicia. Eso es lo que la justicia. Fíjense el resultado. Y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para creerle, aunque vieron a las multitudes arrepintiéndose y cambiando de vida. Es la idea de la última parte del pasaje. Ustedes no se arrepintieron. Fíjense que en la parábola hay un hombre, un padre de familia, hay el hijo primero y el hijo segundo. El hombre mandó a sus hijos a trabajar a la viña, y en la explicación vemos entonces en la aplicación otro asunto, pero están también el hijo primero que dijo que iría a la viña y no fue, y el hijo segundo, o viceversa, que dijo que no iría o que no quería y después fue. Y Jesús aplica eso a la predicación del Evangelio y a la respuesta que dio la gente a la predicación del Evangelio. De hecho, compara el hijo que no quería pero fue a aquellos que oyeron el Evangelio de Juan y se arrepintieron, y el Señor los llama literalmente aquí a ellos los pecadores, o los publicanos y las rameras, las prostitutas, los de la plebe, la gente que a todo ojo es malvada y pervertida. Esos irán primero al reino de Dios. La idea de Cristo es porque a ellos vino Juan y ellos tuvieron temor de Dios y se arrepintieron, pero a ustedes que tenían la palabra de Dios y que tenían la forma de la sana doctrina y que tenían la enseñanza en sus manos y que se creían la última Coca-Cola del desierto, de hecho a quienes en la segunda parábola el Señor puso en sus manos los asuntos del reino de Dios, ustedes tenían los ojos espirituales cerrados, y al ver las cosas de Dios y al ver a Juan, que claramente había venido de Dios, no se arrepintieron a su mensaje. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 3, cuando Juan está comenzando su ministerio, o se nos muestra el ministerio de Juan allí, que dice que él predicaba y decía y llamaba a la gente, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Mateo capítulo 3 versículo 2. Y después nosotros vemos que sigue la historia del ministerio de Juan, y que vienen diferentes personas para ser bautizados por Juan, y que incluso vienen los sacerdotes, algunos sacerdotes y algunos fariseos y algunos escribas donde Juan, y cuando ellos vienen, Juan les dice a ellos: ¿qué ustedes creen? ¿Que ustedes creen que van a escapar del enojo de Dios, de la ira de Dios, por venir a bautizarse? No hagan pues fruto digno de arrepentimiento. El punto que Dios quiere de los hombres, lo que Dios procura de los hombres, es que cuando oyen la palabra de Dios, la guarden, se arrepientan de sus maldades.
Eso es lo que Dios procura a fin de cuentas. Cualquier predicación de la historia que se haya dado en cualquier lugar del mundo debe procurar el arrepentimiento. Eso es lo que nos muestra claramente el mensaje de Juan, y es lo que nos muestra también, como hemos dicho en otras ocasiones, pero quisiera recordarlo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo también, versículo 17, se nos recuerda lo siguiente, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, el arrepentimiento por una mano y el reino de los cielos por otra mano. Lo que vino a hacer Juan, lo que vino a hacer Cristo, lo que hicieron los apóstoles del Señor fue dar un mensaje, y la procura de ellos es que ellos se arrepintieran. Ese fue el propósito de la predicación evangélica, por lo menos la predicación en los tiempos bíblicos. Claramente en nuestros días ha cambiado la historia, y hay de todo tipo de predicación extraña. Fíjense que en esta primera parábola hay una relación directa entre creer, decir y obrar. Creer, decir y hacer. Hay una relación directa. Sin embargo, una no establece la otra. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, es decir, se arrepintieron, porque este era el objetivo de la predicación de Juan. El ministerio de Juan, cuyo duró alrededor de un año. Todo el ministerio de Juan duró, dicen los expertos, entre 6 meses a un año, y no pasó de ahí. El hombre más grande de la historia humana, y también uno de los hombres que aunque no parezca, creó una de las más grandes influencias en el mundo de entonces, porque a la muerte de Juan habían discípulos de Juan en todo el mundo romano de una manera increíble. El ministerio de este hombre duró mucho menos de un año. No es extraño, así que aquellos que tienen más de un año en el ministerio son agraciados y bienaventurados. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio, 3 años y un par de meses. Y ha sido el ministerio más eficiente e influyente de toda la historia humana, y lo será. El tiempo que dure alguien en el ministerio no necesariamente determina la eficacia de tal ministerio. Duró un año o menos. Consistió en, mediante su predicación, llamar a los hombres al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Fíjense, en el ministerio de Juan no se hizo nunca un milagro. Es decir, Juan no hizo un milagro. Él era profeta, pero nunca hizo milagro. Todo lo que Juan hizo fue hablar, y punto. Nunca hizo otra cosa. Ni siquiera bautizaba él mismo, porque quienes bautizaban eran sus discípulos. Un ministerio raro. Era un individuo estridente, vestido con pieles de camello, comía una dieta única acá, prácticamente vivía en el desierto, aislado, tipo Elías, más o menos como Elías, y tenía agallas de ir donde el rey y decirle: mira, tú no puedes hacer lo que estás haciendo, tú tienes la esposa de tu hermano contigo, y eso es ilícito, eso no puede suceder en Israel. Y el rey Herodes, el tetrarca, no el grande, sino el hijo de Herodes el grande, como dijimos la semana pasada, le metió preso, y se acabó ahí la historia. Y después le cortó la cabeza, porque aquella mujer de la cual él hablaba, o la que era con la que el rey estaba cometiendo adulterio, se molestó y le dijo: esa cabeza me la anoto yo al precio que sea. Y un día le encontró la posibilidad y le cortaron la cabeza. Así de sencillo. Qué interesante. Y así su vida duró. Después del ministerio, probablemente Juan duró unos 8 meses a un año encarcelado, y después lo decapitaron. Los administradores de la política y de la religión judía tenían sus conciencias cauterizadas o encallecidas o endurecidas. La maldad en sus corazones había drenado cualquier sensibilidad espiritual a la palabra de Dios. Es increíble, tenían la palabra en la mano, pero su sensibilidad espiritual era cero. Ellos no podían ver los asuntos espirituales. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando Cristo sana a alguien
Y ellos dicen que eso el Señor lo hizo en el nombre de Belcebú, en el nombre del príncipe de los demonios. Ellos no podían notar que aquel hombre que estaba allí haciendo todo lo que hacía venía en el nombre del Señor. Para ellos era algo insólito, para ellos era algo fuera de lugar ver asuntos espirituales materializándose en vida. De hecho, los saduceos en particular no creían ni en espíritu, ni en milagros, ni en ángeles. Y yo no sé cómo ellos decían creer en la Biblia, porque ese era su libro y era muy celoso de las escrituras, pero no creían en ángeles, no creían en espíritu, no creían en milagros. Si usted le saca, hemos dicho antes, los ángeles a la Biblia, queda vacía. Si le saca los milagros a la Biblia, no queda ni una letra en ella, porque la Biblia es un libro de milagros. Es una historia y las cosas que se relatan son verdaderas, pero son milagrosas. No solamente la creación es un milagro, pero todo lo que vemos a partir de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, hasta el final de Apocalipsis, es milagro. Entonces, una fe en esta palabra sin los milagros es algo insólito, es algo descabellado, es una idea prácticamente aberrante. La maldad de ellos no les dejaba ver la espiritualidad. Por sus tradiciones humanas habían invalidado los mandamientos de Dios. Marcos capítulo 7, verso 9. Ellos creían más en sus escritos, en las palabras de los grandes rabinos, Hillel, Gamaliel de su entonces, y Yamnia y otros grandes. Ellos creían más, ellos tenían más fe y más confianza en esa palabra que en la misma palabra de Moisés, palabra de Dios. Eran tan seculares que sospechaban de la espiritualidad. Ellos sospechaban de todo lo que tenía un aspecto medio espirituoso o espiritual. El prestigio y la vida de lujo eran sus principios no negociables. Esa gente vivía de lujo, era gente de la alta alcurnia. De hecho, usted podía orar por el templo, usted podía jurar por el templo, pero no jure por los cuartos del templo. Cristo lo acusa de eso. Vamos a verlo un poquito más adelante. Ustedes dicen, por el templo podéis jurar, pero no juréis por el tesoro que está en el templo. Esos tigres estaban, su interés era el dinero. Eran unos malvados, unos despreciables, miserables, que hacían a los que se convertían al judaísmo 2 veces hijos del infierno. Una clase de maestro de esa naturaleza no quisiera usted tenerlo. Y lamentablemente ese tipo de maestro suele tener grandes multitudes. De hecho, ellos fue que convencieron a la multitud de que prefirieran a Barrabás en vez de Jesucristo el día de la crucifixión, en esta misma semana de estos eventos, en el contexto histórico. Así sucede. Los predicadores de la verdad suelen ser muy poco populares y suelen tener muchas dificultades con la gente, porque la gente difícilmente quiere que le hablen la verdad. La gente quiere estar en el cielo practicando sus maldades. La gente quiere ir al cielo viviendo la vida que les parece. La gente quiere ser cristiana, pero sin un Señor que les diga o les dicte pautas que seguir. Esa es nuestra naturaleza, así somos. Los publicanos y las prostitutas eran pecadores sin remedio. Hasta ellos mismos se creían pecadores imperdonables. De hecho, no podían entrar al templo, porque en el judaísmo les estaba prohibido a los pecadores entrar al templo. Era una religión para gente perfecta, era una religión para gente pulcra, para gente limpia en su propia opinión. En la filosofía y ministerio judaizante, Jesús y Juan no debían hablar ni con mujeres, ni con prostitutas, ni con pecadores. Lo llegaron a interpelar, a interrogar muchas veces. Pero ¿y qué hace el maestro con esto, con esta pecadora? ¿Cómo es eso? ¿Y qué maestro es ese? Mira, él no sabe que esa que le está echando el perfume en los pies es una prostituta o una mujer de mala vida. Mira cómo la deja ahí como si nada.
Sospechaban de Juan y de Cristo porque llamaban a los pecadores al arrepentimiento. Tenían una sospecha. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo es posible que estos tipos llamen a los pecadores al arrepentimiento? Oiga, ¿qué clase de religión? Hoy día tiene un matiz diferente la religión. Hoy día ni llaman al arrepentimiento, y mencionar asuntos negativos desde la plataforma de predicación es un pecado. Hay unos cuantos pervertidos, predicadores muy famosos, que tienen este tipo de práctica en nuestros días. En la religión judía de entonces, un pecador era solo un publicano, una ramera, un leproso, pero alguien con problemas maritales no era necesariamente un pecador. Alguien que se había casado 5 veces no era un pecador para ellos, porque los mismos sacerdotes y fariseos, muchos de ellos habían tenido 7, 10 esposas, una detrás de la otra. La despedían por cualquier cosa. Vivir del tesoro del templo para ellos era su vida. Eso era el todo de sus ministerios. A ellos que no le hablaran en contra de esos chelitos. Lo mismo sucede hoy. El afamado apologista hindú, de origen hindú, llamado Ravi Zachariah, en una ocasión está dando una conferencia en Inglaterra, y Inglaterra se notó y percibió, o se dio cuenta finalmente del sacro secularismo de los ingleses, y que los profesores de los seminarios eran impíos y ateos, malvados. No creían en Dios, no creían en la Biblia, pero eran profesores de Biblia en el seminario. En los seminarios, y él con un grupo de ellos les preguntó que por qué ellos estaban ahí, estaban en los asuntos eclesiásticos siendo ateos, y en los seminarios dando clases de Biblia siendo ateos, siendo eruditos de la Biblia, pero ateos. Y ellos le dijeron: en la iglesia hay mucho dinero. Esa fue la respuesta de ellos. En las iglesias, quizás en Latinoamérica no hubieran podido hacer eso, porque aquí en las iglesias no hay dinero, porque la gente es demasiado dura para dar, tienen los corazones de piedra, no porque no haya dinero, sino porque el corazón generalmente no ha sido ablandado por el Señor, no es por otra cosa. Entre otras cosas, miren, cualquier predicador famoso y que usted quizá le tiene estima, en los Estados Unidos gana entre 200 y 500 mil dólares en un año, es decir, el doble o 5 veces lo que gana el presidente de los Estados Unidos. Eso no es raro, y usted los conoce. Si averigua, 250 mil dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares. Usted no sabe cuánto dinero es eso. Eso gana un pastor de una iglesia de renombre, de un tipo que tiene brillo en los Estados Unidos. Así de sencillo. Estoy seguro que nunca fue la intención de Cristo que sus iglesias se convirtieran en grandes imperios económicos y administrativos. Pero no es fácil renunciar al mundo y a sus deseos. El Señor nos libre del amor a esas cosas. El Señor nos libre renunciar a su palabra y a la encomienda que Él ha puesto delante de nosotros por las cosas de este mundo. Porque claramente está establecido, las cosas de este mundo son vanas, son pasajeras, fenecen con el tiempo, pero la palabra de Dios es para siempre. El cielo es para siempre. El reino de Dios es permanente, es perpetuo. Así que si se fijan en esta primera parábola, el trato aquí es: ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Quién irá primero? ¿El que dice y no hace, o el que sin haber dicho hace? El que se cree a sí mismo justificado y limpio, pero su práctica denuncia lo contrario, o aquellos que, aunque son pecadores, verdaderamente se han arrepentido delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes irán primero? ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Yo creo que es clara la respuesta aquí. Se nos muestra en términos de hacer o no hacer. Fíjense que el camino de justicia tiene que ver con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un hacer. El apóstol Santiago, en una ocasión, para que nosotros no nos confundamos en estas cosas, y Martín Lutero no lo pudo entender, y por eso dijo que la carta de Santiago no era inspirada en su entendimiento,
Pero Santiago, el medio hermano de Jesús, el líder más grande de la iglesia, de la primera iglesia, incluso con un liderazgo por encima de Pedro en la iglesia primitiva, no entre los apóstoles, pero en la iglesia como anciano, escribiendo su carta, nos recuerda y nos dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con lo que yo hago. Nosotros tendemos a pensar que la fe es un hecho puntual, algo que sucedió en un día, un momento. Mira, ese día tú le dijiste al Señor. La fe no es eso, mi hermano. En la Biblia no hay tal fe. En la Biblia la fe es lo que nosotros entendemos en los tiempos verbales en nuestro idioma, un gerundio. Es algo que es y sigue siendo. Como cuando usted está caminando. Usted no está parado, o usted no arrancó y se paró en un momento. Usted está caminando, usted está comiendo, usted está creyendo. Así es la expresión de la fe en las Sagradas Escrituras. No es un asunto de un momento, no tiene que ver con un hecho puntual, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con algo que me pasa a cada segundo de mi existencia. Nosotros tendemos a confundir las cosas. El que está errado piensa que la fe es eso que le pasó un día. El que está en lo correcto sabe que la fe no puede ser descuidada, que debe ser adornada y que debe ser examinada para ver si todavía andamos en la fe. Como dijo el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos a ver si permanecéis en la fe. La seguridad de la salvación no prescinde claramente de la justificación como tal, es decir, de que ese salvo, una vez salvo siempre es salvo, como dice la doctrina. Él sabe que es salvo porque él es ciudadano del reino de los cielos, porque él vive para Dios, porque él es un santo de Dios, porque él era esto, él era aquello, pero no lo es más. Una cosa no define la otra. La fe no descansa en dichos o palabras, tiene que ver con acciones. Aunque la fe viene por el oír, nunca es manifestada por un mero decir. Yo digo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que la palabra nos enseña. Se trata de un hacer, no de un decir. Palabreros hay donde quiera. Gente que expresa lo que le dé la gana hay donde quiera. Pero aquellos que viven la palabra de Dios y la guardan, que andan en ella, esos son difíciles de encontrar. Los que son bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que son bienaventurados son los que lloran. Los que son bienaventurados son los que sufren por causa del reino. Yo les he dicho en determinadas ocasiones que hay que tener cuidado si uno es cristiano y no tiene ningún tipo de sufrimiento o de persecución por los asuntos del reino, porque probablemente esa fe sea espúrea, sea falsa, sea falaz y no te llevará al cielo. La fe verdadera tiene que generar tensión con el mundo, o si no, no es fe verdadera, es una falacia. Usted lo puede leer en las Escrituras, en Mateo capítulo 5 claramente, qué es lo que le dice Cristo a los apóstoles o a los discípulos de él que están en el monte oyendo el sermón. Le dice: gozaos, alegraos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque vuestro galardón es grande en el reino de los hombres, ¿verdad? No, en el reino de los cielos, ni siquiera se sabe el pesaje, hermano. Es en el reino de los cielos que el galardón es grande, no es aquí. Claramente las Escrituras tienen un perfil establecido. El que dice que hará y no hace es un impostor, es un falaz, es un incrédulo, mostrando la ausencia del temor de Dios en su mente y en su corazón. El que hace lo que es necesario hacer muestra temor y justicia. El que, habiendo dicho que no a su padre, luego que vuelve en sí, se arrepiente de su falta en la parábola, ese es el verdadero hijo de Dios. El que hace lo que hay que hacer, lo que demanda la palabra, lo que el Señor de la viña dijo, ese es el que hereda el reino de los cielos. El otro está engañado. Hermanos, si engañado hay gente desde que
existe el planeta hasta que se termine. Las masas suelen estar engañadas. Decir y ser nunca es igual y no tiene que estar relacionado. Un grupo grande de llamados cristianos se perderán porque piensan que por sus palabrerías serán oídos y atendidos por Dios. Están desquiciados, locos, de remate. Sin embargo, hay otros, como el publicano de la parábola de Jesús, que ni siquiera puede alzar su rostro al cielo y apenas puede abrir su boca, y el Señor dice de él, ese llegó justificado a su casa. Pero fíjense en la segunda parábola. Claramente la primera parábola nos muestra a aquellos que entran al reino primero y a aquellos que probablemente ni entren al reino. En la segunda parábola nosotros vemos el reino quitado a unos y dado a otros. El reino quitado a unos y dado a otros. No es fácil recibir la noticia después de 15, 20 años en una posición de autoridad en una compañía y que venga el dueño o el que tiene que ver con eso y te diga, ya no te quiero más trabajando aquí. Es muy difícil. De hecho, una persona con todo ese tiempo trabajando en una compañía casi no sabe hacer otra cosa y casi no tiene habilidad. Se siente impedido muchas veces de poder ejercer, aunque sea el mismo oficio, quizás en otro lugar, entre otras cosas emotivas, emocionales que suceden cuando uno tiene un largo tiempo en un oficio y en una compañía. Pero vemos aquí que Jesús compone la parábola y la parábola literalmente dice que hubo un hombre, un hacendado, ¿verdad?, padre de familia, el cual plantó una viña, un viñedo, el bohuco de las uvas, ¿verdad? Y le pone los palitos, las ramitas, una finca de uva, un viñedo. Y cavó un hoyo y hizo un lagar, es decir, donde se echa la uva para machacarla, para sacar el jugo de la uva para posteriormente hacer vino. Hizo una torre para muchos fines, para disuadir en aquella cultura, para darse cuenta cuando venían asaltantes, mayormente, entre otras cosas, para mirar de arriba el administrador cómo estaba el campo, cómo estaba yendo el follaje, todas esas cosas. Preparó la viña completamente, era un industrial. Él hizo la viña, hizo el lagar, hizo la torre, le puso vallado, en otras palabras la cercó completamente. Era algo precioso en la historia, ¿no? Una compañía de lujo, con todo lo del lugar. Y la arrienda a unos viñadores, a una gente que van a trabajar. La idea de arrendamiento en aquel entonces, tú trabajas, me das la mitad, el 40, el 60, en fin, y lo otro es el fruto de tu trabajo. Y dice la historia que yéndose lejos, al tiempo de que se debía recoger el fruto, al tiempo donde fructifican las uvas, y se supone que debió haberse recogido algunas cosechas ya en ese entonces, él envía a algunos siervos, y a esos siervos a uno lo apedrean, a otro lo matan, en fin, acabaron con ellos. Y después envía a otro grupo. Hicieron lo mismo con ese otro grupo. Y en tercer lugar decide enviar a su hijo. Y dice, porque tendrán respeto de mi hijo y me pagarán. Me pagarán mi dinero, me mandarán mi parte de la producción. Y al hijo, cuando llegó, dijeron, este es el heredero, vamos a acabar con él. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Claramente una figura de Dios, Israel, los profetas y Cristo. Dios, Israel, los profetas y Cristo. Pero no Israel meramente, sino que Israel es la viña. Pero quienes tenían problemas no era la viña, eran los viñadores, los que arrendaron la viña. Y en la parábola Cristo está diciendo que esos son los principales sacerdotes y los fariseos, los líderes religiosos del entonces. Yo les dije, el ataque a ellos o las expresiones en contra de ellos es abundante en los últimos 10 capítulos del Evangelio de Mateo, por ejemplo. Cristo los trata
como son y no les retiene ninguna de sus palabras. En esta ocasión está hablando en forma de parábola, pero después le va a hablar abiertamente con palabras que no tienen nada que ver con una parábola en los capítulos 22 y 23, particularmente el capítulo 23. Entonces aquí nosotros vemos esta relación. El señor de la viña, el dueño de la viña, representa a Dios y el Hijo representa a Jesucristo. Los viñadores malvados, o los primeros a quien se le arrendó la viña, representan a los líderes religiosos judíos del tiempo de Cristo en particular, y quizás a todos los que habían pasado en los últimos 3, 4, 5, 6 siglos en la historia de Israel. Los primeros siervos que el dueño de la viña, Dios, manda a Israel para buscar el fruto de la viña, claramente representa a los profetas, y el segundo grupo también. ¿Se acuerdan lo que dice Cristo acerca de los profetas? Mateo capítulo 5, que a todos ellos lo mataron. A todos, incluyendo a Zacarías, que lo apedrearon frente al templo. Todos los profetas de Dios fueron asesinados, acribillados. ¿Ustedes saben cuál fue la suerte de los apóstoles también? Acribillados. No necesariamente por los judíos, pero los judíos tenían mucho que ver con aquellas muertes. Y los primeros discípulos fueron asesinados por los judíos. Fíjense la respuesta que dan ellos a la composición de la parábola de Jesús. Le dijeron: a los malos terminará sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A los malos matará sin misericordia. Entonces fíjense cómo aquí Jesús entonces les contesta quién es Él. ¿Se acuerdan con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y en nombre de quién? Jesús no les responde eso, pero le dice quién es Él. Fíjense versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante vuestros ojos. Ese versículo que el Señor está citando ahí, correspondiente al Salmo 118, versículos 22 y 23, es explotado en el Nuevo Testamento y prácticamente mencionado unas 6-7 veces en todo el Nuevo Testamento. Quizás el versículo más repetido del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento como tal, íntegramente. Era un pasaje muy conocido, pero claramente profético, difícil de aplicar y comprender. Era una especie de proverbio común entre la gente, y a menudo le daban una aplicación que no tenía nada que ver con aquello a lo que apuntaba el pasaje. Los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo los evangelistas, le dan una importancia de gran proporciones a este pasaje. Dice claramente el Salmo 118, versos 22 y 23: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es lo mismo que Jesús cita. Mire cómo lo plantea Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro, cuando dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro está hablando ahí muy particularmente con los líderes judíos también. Ustedes, y con Israel entero, ustedes desecharon la piedra aprobada por Dios, ustedes la desecharon. En otras palabras, ustedes no quisieron que el edificio se terminara. La piedra del ángulo, piense en un arco romano, que es el tipo de columna de fuerza más potente que existe en el planeta. La columna arqueada romana, usted dispone las piedras cortadas como van, y al final tiene un ángulo, tiene una que es en forma de triángulo o angular. Esa es la que le da sentido a esa estructura. Sin esa piedra no hay estructura. Esa es la idea de la piedra angular o la piedra principal del ángulo. También hay otro uso de la piedra angular, y era que en las construcciones árabes
mayormente de corte egipcia, y también quizás así se construyó el templo de Jerusalén, había una piedra grande que servía de directriz para que todas las demás cosas quedaran derechitas. Era como una directriz, como una piedra directriz, pero también era el soporte del grueso del peso de un edificio, y esa piedra era, digamos, una columna grande puesta en el lugar. Pero claramente la cabeza del ángulo es, en la estructura romana, ese triangulito que se pone al final de la estructura. Para que entendamos lo que está aquí diciendo, dice Pedro también en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser lo que le faltaba al edificio. Ha venido a ser lo que le da sentido a la estructura, al templo, a la casa. Sin esa piedra la casa estaba incompleta, no podía terminarse, no había estructura en la casa. Y esa piedra es claramente en todo el texto del Nuevo Testamento Jesucristo. Romanos 9:33, Pablo cita a Isaías 28:16, que también tiene la misma cita. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca que hace caer, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es esta roca? Ustedes se acuerdan de la estatua del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de los eventos del porvenir, de la historia a partir del entonces hasta el fin de la historia. Y había una gran estatua cuya cabeza era de oro, y esa cabeza representaba el reino de Babilonia. No sé si se acuerdan de esa expresión. Literalmente está descrita la estatua en el sueño, en la interpretación del sueño que Dios le dio a Daniel, de mira, oh rey, esa cabeza de oro es tu reino y tu imperio, pero luego vendrá otro reino que se dividirá, que tendrá dos grandes fuerzas, o tendrá dos grandes secciones, y es Media y Persia, que derribarán el reino babilónico y se instaurarán como reino. Eso es esta parte de la figura que en el sueño de Nabucodonosor era el pecho y los brazos de plata. Y después viene la parte del vientre de bronce, y esa parte del vientre era claramente el reino de Grecia, que sustituiría al reino de Persia. Y después viene otro reino que representa los pies, los dos pies, y ese fue el reino sin dudas de Roma, que era el reino imperante en tiempo de Jesucristo. Y ese reino se dividirá en varios reinos que representan los pies, y los pies estarán mezclado el barro con el acero, con el metal, lo cual implica desunión, pero cierta alianza, pero no una alianza muy fuerte. Y dice, y de repente viste en tu visión a una piedra, a una roca cortada, no con mano, que vino y arremetió contra la figura. Oiga, una piedra acabando con una estatua de metal, y la desmenuzó, o para entenderla mejor, la pulverizó. ¿Y saben quién era esa piedra en la visión de Daniel? Cristo. La piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores, de nuevo, en el pasaje son los líderes religiosos judíos. De nuevo, esa religión fue desechada para siempre. No hay ni habrá judaísmo cristiano nunca. Eso desapareció, eso no existe. Les fue quitado a ellos el reino y le fue dado a gente más noble. Así que esta minuta que estamos viendo en esta mañana son las minutas del rey a los honorables ciudadanos del reino de Dios. Sin embargo, para ir cerrando, miren cómo la aplica Jesús esta parábola a aquellos. Miren el versículo 43, por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles. Ustedes tienen ahí en la versión a otros pueblos, pero la mayor frecuencia de traducción de etnos en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta es gentiles. Será dado a los gentiles, a los israelitas, a los judíos. A ustedes le he quitado el reino y le he dado a los gentiles, pero no a los gentiles por ser gentiles y punto, sino a aquellos que produzcan los frutos de Él, los frutos del reino. Es increíble que a aquella gente se le quitó el reino de la mano porque ellos habían tergiversado la palabra, porque ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Ellos habían invalidado los mandamientos de Dios y a ellos les estaba siendo quitado un reino que con delicadeza Dios puso en sus manos. Fueron tan pervertidos y tan malvados que a los profetas lo apedrearon y lo mataron, lo quemaron, lo aserraron. Gente de la cual el mundo no era digno, ni ellos eran dignos. Ellos no podían ver a alguien espiritual, ellos no podían ver a alguien que viniera de Dios porque les era muy molestoso y terminaban matándole. Y el Señor eventualmente les quita el reino de las manos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será pulverizado. Israel, los judíos tropezaron en la roca que hace caer y que desmenuza a todos los poderes antagónicos. Israel desecha la piedra angular por la que su edificación era fallida. Jesús, la columna, la piedra principal, había venido y ellos no se habían dado cuenta. Ellos no les recibieron, desecharon la roca puesta en Sión. El reino ha sido dado por Dios a los gentiles que creen en Él. Cree en Él. Como vemos en nuestro texto, no es metafísico. Creer en Él no es algo simplemente mental. Implica aún dar los frutos del lugar. Le dará el reino a otros que produzcan los frutos del reino. Acuérdense la parábola. Los puse allí como administradores y cuando fui a buscar fruto no había fruto. Así que lo daré a otro pueblo, lo daré a los gentiles, pero lo daré a los gentiles que produzcan el fruto del reino. Si no producen el fruto del reino, a ellos no se les fue dado, o a ellos también se les quitará. Es la idea. Por un lado, la fe verdadera se trata de un hacer la voluntad del Padre, cual el Hijo del Padre que fue a la viña como su padre le pidió. Dijo, no le gustó al principio, no estuvo de acuerdo, pero finalmente terminó arrepintiéndose y haciendo la voluntad de su Padre. Por otro lado, la fe verdadera se trata de llevar los frutos adecuados al dueño de la viña, como nos muestra la parábola de los labradores malvados. En este relato magistral del evangelista, a resumidas cuentas, nosotros vemos tres cosas. Número uno, el plan de Dios de las edades. Aquí se nos muestra a Dios forjando un reino entre los hombres. Bendito sea Dios por eso, que no desechó la raza humana porque pecaron, sino que se propuso levantar un reino o establecer un reino entre ellos. Que primero legó a labradores malvados, Israel, a quienes envió profeta una y otra vez, pero aquellos pervertidos los mataron. Número dos, la provisión de Dios. Número uno, el plan de Dios de las edades. Número dos, la provisión de Dios de un rey. Dios envió a su Hijo como el último recurso de intentar hacer volver así a aquellos nobles. Fíjense que la parábola no nos dice que después que mandó el Hijo y lo mataron, siguió enviando otros. No hay más. Ese fue el último de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy, en estos días finales, nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, que es la imagen y la sustancia de Dios. Y número 3, nosotros vemos que las represalias finales de Dios contra aquel reino indigno. Y dice, entonces, como represalia, Dios decide quitar su reino entre los hombres de aquel pueblo malvado, pervertido, rebelde y duro de servir.
y darlo a los gentiles. En Romanos 10 vemos cómo los gentiles, que no eran pueblo de Dios, que estaban ajenos a los pactos y a las promesas, que no iban tras Dios, etcétera, son entonces reclutados por Dios cual noble ciudadano de su reino entre los hombres, a saber, por la fe en Jesucristo. El reino, pueblo a quien Dios había escogido, de quien son los patriarcas, las promesas, a quienes fue dada la ley, el culto, y de quienes en la carne vino Cristo, de donde también levantó a los profetas, desecharon la piedra angular. ¿Por qué? Porque falló la elección. No, dice Pablo, porque no era por las obras de la ley, no era por hacer lo que las obras de la ley demanda, sino por la fe en Jesucristo. Y ahí es la extraordinaria grandeza de ese plan de Dios. Por la fe los israelitas fueron arrancados por no dar fruto digno de arrepentimiento, y en cambio los gentiles alcanzamos la promesa, pero por la fe, por dar fruto digno, a saber, el arrepentimiento para vida. ¿Te arrepentiste? Yo nunca he entendido por qué un verdadero creyente, alguien arrepentido, alguien que entiende las cosas de Dios, tiene tantas dificultades para ir a un culto o llegar a tiempo al culto. Eso, mire, yo no entiendo eso. A mí hay que arrancarme la cabeza y ponérmela de nuevo. Yo no entiendo esas cosas. Eso para mí es ridículo. Es que yo no puedo entender cómo un individuo que de 365 días del año tiene que trabajar 300 días y los 300 días llega temprano al trabajo, un día que le dedique a Dios en la semana, él tiene que llegar tarde a la congregación de Dios. Yo no entiendo esos frutos. Es central en este discurso del Señor a los judíos el hecho de entregar los frutos correspondientes a Dios de la viña que Él ha puesto en las manos de sus viñadores. Es necesario ver en la explicación de Cristo de su parábola que el pueblo original en quienes Él confió su viña eran malvados y no devolvía los frutos del lugar al dueño de la viña. Es menester también observar aquí que el pueblo a quien se le arrienda la viña, los gentiles, deben evitar ser malvados y dar los frutos correspondientes al dueño de la viña. El miércoles veíamos, y terminaremos este miércoles con la vida de David en 2 de Samuel, cómo es eso que un hombre tan malvado y con acciones tan extrañas y tan pecaminosas, Dios a él le considere como un hombre conforme al corazón de Dios. Y decíamos al final que lo extraño en aquel monarca pervertido, con muchos problemas morales, 50 esposas, una familia descuidada, problema en la familia, sanguinario, primero era un vándalo, etcétera. Cuando oía la palabra de Dios, cuando el profeta venía y le decía, ese hombre eres tú, él se arrepentía y se quitaba la ropa real y se metía en el polvo. Eso es increíble. Dios espera. Dios no está contándole al hombre si él es si ella es prostituta, si él es homosexual, si él es cobrador de impuestos, si él es tal o cual pecador. Él está pidiendo a los hombres que obren en justicia, es decir, que al oír la palabra de Dios no comiencen a razonar en su mente, ese no soy yo, ese es aquel, ese está hablando tontería, sino que se arrepientan. Eso es lo que Dios procura de nosotros, que nos arrepintamos. Pero pastor, yo me arrepentí hace 20 años, arrepiéntase otra vez y 1000 veces más si es necesario, porque el único fin de toda predicación es que los hombres se arrepientan. No necesariamente arrepentimiento para vida, pero arrepentimiento para buenas obras, porque vino Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas se arrepintieron. Agradezcamos a Dios su extraordinario plan inclusivo y universal. Fíjense ustedes, un pueblecito chiquito es desechado como nación y Dios abre las puertas de la gracia al planeta entero. Agradezcamos a Dios por Jesucristo.
Temamos a Dios y no seamos como los de Israel, que tuvieron un corazón de piedra, no arrepentido, resistiendo a Dios y a su Espíritu. Se enorgullecieron al pensar que podían alcanzar la vida tras las obras. El orgullo era tan profundo que oraban a Dios alardeando de su justicia, y decían que no eran pecadores como aquellos, y que diezmaban de esto, y que diezmaban de aquello, y que diezmaban de lo otro, y que hacían esto, y que hacían aquello, y que daban limosna, y que mandaban a tocar trompeta, y que oraban en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Oh no, a los hombres nos encantan esas cosas, pero no son fruto digno de arrepentimiento. Cerraron sus oídos a los profetas, cerraron sus oídos a Cristo, cerraron sus oídos a los apóstoles, siguiendo sus propios caminos y sus tradiciones perniciosas. Veo mucho de eso en los llamados cristianos. Dios aborrece a los orgullosos e imparte su gracia a los humildes. El Señor solo puede habitar en un corazón humilde y quebrantado, porque a los orgullosos los desestima, los desecha y Dios los vomita. Los humildes y quebrantados que tiemblan ante su palabra. Aquí mismo, en esta pequeña congregación, puede haber algunos que creen que conocen a Dios, profesando ser sabios, pero son necios. Distinguido para estas cosas, óigalo bien, nadie es suficiente. Tenemos que apelar día y noche, a cada instante, a las muchas misericordias de Dios para que atienda nuestra maldad y nuestros pecados. Le robamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Nuestro orgullo nos dice que el plan nuestro y la manera nuestra es mejor que la que Dios claramente ha establecido en su palabra. Nuestra eficiencia es mayor, nuestra capacidad de administrar es mejor. Por lo tanto, Dios está hablando boberías cuando habla de la necesidad de los diezmos y las ofrendas. Bailamos durante la semana con el diablo y después queremos bailar con Dios, quizás en el domingo. Administramos nuestro tiempo, nuestro antojo, cuando los devocionales privados, diarios, probablemente se nos pasen semanas y no hagamos nada. Y en nuestro tiempo de oración probablemente le demos migajas a Dios. Entre otras cosas que suelen caracterizar a la cristiandad de hoy, que no muestra que estén dando los frutos del dueño del viñedo. Dios claramente ha desechado a muchas naciones, no solamente Israel. Usted lo puede ver. El mundo de hoy está totalmente el mundo occidental desprovisto de todo tipo de espiritualidad. Le está pasando lo mismo a nuestra región. Nuestra región nunca aprovechó la predicación sana de la palabra de Dios. La Europa occidental es un cementerio de la cristiandad. En Estados Unidos todavía hay corazones latiendo, pero la decadencia es acelerada. Y en nuestras naciones nunca ha habido nada serio, lamentablemente. Esperamos en el Señor que usted, fíjense que hay dos parábolas, una de individuos, a uno lo mandó y no quiso, pero se arrepintió y fue. A otro, individuos, los publicanos y las rameras entrarán primero al reino de Dios. Y después habla a modo nacional también en la segunda parábola. Le he quitado el reino a esto y les he dado a aquello. Eres tú ciudadano del reino de Dios. No porque tú lo digas o porque lo dijo fulano, sino porque tus hechos, tus actos, tus obras, tu administración de tu tiempo, de tus recursos, de tu familia, tu lectura, tu apasionamiento por Dios a través de la lectura de las Escrituras y de la pasión por la adoración pública, por el culto, por la oración privada y pública. Eso determina quién es ciudadano del reino de Dios. El Señor vendrá en breve. El Señor viene pronto. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él vendrá a él, cenará con él y él
contigo. Así que, hermanos, el llamado es al arrepentimiento en esta mañana. Yo sé que los que estamos aquí nos llamamos creyentes, pero yo tengo que predicar el arrepentimiento. Tengo que predicar un mensaje de arrepentimiento como nuestro Señor, como los apóstoles, como Juan, como los profetas. Quisiera cerrar orando en esta mañana. Señor, aquí estamos, tu pueblo, tus hijos, en esta mañana, agradecidos de tu bondad. Agradecidos que porque nosotros no éramos pueblo y estábamos ajenos a los pactos y a la promesa, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a Dios y a su palabra, ajenos a Cristo. Pero tú, enviando a Cristo en propiciación o en paga por nuestros pecados, nos incluiste a todos, Señor, y abriste la puerta de la misericordia a las naciones, a las personas, a las etnias, a los gentiles de todos los rincones más recónditos del planeta, sean nobles, sean sabios o sean ignorantes o sean de la chusma. A todos, sean pecadores de alto nivel o lo que sean, abriste las puertas del reino y de la misericordia a nosotros para que nos arrepintamos y llevemos fruto para Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por haber tenido tanta misericordia de nosotros los pecadores. Y no nos deje dormirnos en nuestros laureles. No nos deje, Señor, dormitar. No nos deje dormitar como aquellas 5 vírgenes insensatas o imprudentes, que sabiendo que el Señor vendría, dejaron acabar su aceite y durmieron. Y cuando vino el Señor, fue tarde para ellas y no hubo lugar en las bodas. Perdona nuestra actitud. Mira a los que se llaman ser cristianos de esta iglesia, pero que ni siquiera vemos, Señor, que parezcan cristianos. Ayúdalos, Señor, a conocerte de verdad. Perdónanos porque nosotros a menudo tenemos en alta estima un mísero trabajo secular y las cosas de Dios las tenemos en un tercer o cuarto plano. Nace en esos corazones, Señor, porque eso no tiene sentido ninguno. Ayúdanos a entender, oh Dios, cómo tú ves este espacio especial, cómo tú catalogas, cómo tú defines, cómo tú estableces el culto, qué lugar ocupa en tu mente, para que lo estimemos, para que lo tengamos en alta estima. Y en qué lugar tienes tú las reuniones de oración de tu pueblo, para que estimemos ese espacio, Señor. Ayúdanos también, Señor. Avívanos, Señor, para no solamente estar nosotros avivados, sino también para avivar a los que están a nuestro alrededor. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. Tendríamos una reunión hoy, pero es imposible.